Bueno, arranco con la clase de hoy. La unidad 6. Acá vamos a ver lo que es toma de decisiones, ciclos de acción, percepción, planificación como inferencia y bueno, cuestiones de eso, de toma de decisiones. Esto es una foto en Bali, en Indonesia. Bali es una región en Indonesia. Cultivan arroz en terrazas en la montaña. Si se fijan ahí atrás hay como agua. Las terrazas las llenan con agua. Entonces tienen todo un sistema de distribución de agua que es bastante eficiente y requiere una buena coordinación y cooperación para hacerlo. Así que no, me parece un lindo ejemplo siempre de toma de decisiones en general. Entonces la bibliografía que les recomiendo para estos temas es, en primer lugar, que lean el primer artículo que está acá, de Ole Peters. Este es el físico que está trabajando en temas de economía. De verdad les recomiendo lean este artículo. Y acá también hay otro de él, que lo pongo medio en gris. Y lo que hace en definitiva es reformular la teoría de toma de decisiones, la teoría de utilidad esperada. La función de utilidad supuestamente es algo que uno decide, que es como depende de lo que uno quiera hacer, ¿sí? La pregunta es qué función de utilidad hay que hacer o hay que elegir para maximizar, por ejemplo, la tasa de crecimiento en el tiempo. Y bueno, y lo que hace es en algún punto de darnos una noción, darnos una noción de qué función de utilidad hay que usar para que cuando hagamos la esperanza de esa función de utilidad represente lo que nos va a pasar en el tiempo. Ahora lo vamos a ver un poquito. Es como desde mi punto de vista, él reformula la teoría de toma de decisiones. De hecho, en este artículo de acá lo está haciendo. Él dice, estoy tomando la teoría de toma de decisiones de von Neumann y le estoy incorporando la noción de la palabra ergodicidad. Ahora lo reviso. Entonces, este artículo de acá les recomiendo que lo lean. Después, el siguiente que me parece que es muy interesante es el de Sergey Levin, que está acá, que trabaja en robótica, en realidad, y tiene este artículo. De hecho, es del 2018, justo cuando este señor vino acá a Machine Learning Summer School, que organizaron acá en la Ditela, Mariano Gavito. Lo invitó justo a Levin, y casualmente es del mismo año. Y acá lo que tiene interesante este artículo es que plantea el problema de control en un sistema, en aprendizaje por refuerzos, o en un problema de control, de acción-percepción, pensar el problema de control como un problema de inferencia en realidad. Y él lo plantea acá en forma, hace el vínculo técnico que hace falta para que se puede hacer aprendizaje por refuerzos como un problema de inferencia directamente. Y después acá les propongo cosas que son lectura interesante y llamativa. ¿Qué les puedo? Este de acá, por ejemplo. Este señor, en realidad es un biólogo, que es el creador del concepto de transiciones evolutivas mayores. Es decir, la vida, cuando se origina de una forma muy simple, y hoy en día la vida es muy compleja. Y en el medio fueron ocurriendo transiciones mayores en la cual unidades que eran capaces de reproducirse autónomamente, después de la transición mayor solamente se pueden reproducir dentro de la unidad mayor. Por ejemplo, nuestro cuerpo es un organismo multicelular. Eso es una transición mayor. Y así hay varias. La misma célula tiene adentro otra célula en realidad. Cada una de nuestras células adentro tiene otra célula, ¿sí? La mitocondria. Entonces, bueno, ese señor que es el creador de ese concepto es bastante importante en biología. Y este de acá es un físico que trabaja temas de neurociencia en el MIT, Tenenbaum. Publicaron juntos este artículo que es Bayes y Darwin. Lo que están diciendo es el isomorfismo que hay entre la ecuación de
evolución, que le llaman Replicator Dynamic, se llama o Replicator Populations, y la ecuación en probabilidad, que es el teorema de Bayes. Dice, son la misma ecuación, tienen la misma estructura, y podemos pensarlo como si fueran algo similar. Está ocurriendo algo parecido, digamos. Así como seleccionamos hipótesis alternativas, se están seleccionando también formas de vida alternativas de una forma muy similar. Después este señor de acá, Friston, está hablando mucho de este concepto, Active Inference, que está muy relacionado en realidad con este concepto de que el control es hacer inferencia. Todo metido, el problema de acción-percepción es un problema siempre de probabilidad. Y de hecho que uno lo que quiere hacer es reducir la sorpresa. Como no se quiere quedar sin comida al día, que necesita tener comida todos los días. Entonces, juega un poco con ese concepto. Tiene un libro grande que lo escribió este señor. Y después Schrödinger, que es el que creó la ecuación fundamental de teoría cuántica. Tiene un libro que se llama ¿Qué es la vida?, de 1944, que es interesante para comentar. Vamos, hablando de que estamos hablando de agentes que interactúan con el universo, bueno, eso es vida en algún punto. Bueno, son algunas cuestiones que son interesantes para leer. Entonces, acá lo que quisiéramos o deberíamos ver en la clase de hoy es, en la unidad 2, lo que vimos son los sistemas de comunicación con la realidad. ¿Sí? Y acá lo que vamos a hablar es de ciclo de acción-percepción, básicamente. Percibimos y tomamos acciones. Percibimos y tomamos acciones. Entonces, la pregunta que vamos a querer hacer es qué acciones tenemos que tomar para recibir bienestar. ¿Qué acciones nos generan bienestar? De forma abstracta, lo planteo de esta forma. Esto es lo que les decía, lo vimos en la unidad 2, el sistema de comunicación con la realidad, que es el sistema de emisor-receptor de Shannon, que estaba la fuente, de donde se emite la señal, digamos. Los epifenómenos, que son perceptibles, que los incorporamos a nuestra base de datos, por decir así, y haciendo inferencia tenemos la estimación. ¿Sí? Acá vamos a tener que cerrar este ciclo. Esto es una propuesta mía, no sé si estará bien o estará mal, pero de la estimación nosotros podemos hacer una predicción y con esa predicción entonces elegir una acción en función de lo que queremos que ocurra. ¿Sí? Y entonces cerramos el mismo esquema de Shannon, simplemente agregándole la acción entre la estimación y algo que exista en la realidad. Es decir, cuando hacemos una acción, afectamos la realidad. No sabemos qué, pero afectamos la realidad. Entonces, esta es la parte que está a la derecha de la percepción y de la acción, es la parte de la gente, y la otra parte es la parte del ambiente. Y el ambiente puede ser otro agente, podría ser, e incluso podemos pensar esto como que están interactuando dos sistemas. Y de hecho, un concepto como las cualidades de los sistemas naturales emergen de la interacción entre las partes. En este caso, digamos, las propiedades del agua no están en los átomos de hidrógeno y de oxígeno. Es en la interacción entre los átomos de hidrógeno y de oxígeno es que se genera este nuevo nivel, se produce una propiedad emergente, que es el agua. Y en general, las cualidades de todo sistema natural emerge, pues es una visión de la interacción entre sus partes. De hecho, hay 17 partículas elementales que son las que no se le conoce la estructura interna. Se le dice elementales porque no se le conoce la estructura interna. Pero el resto se puede pensar así. Los átomos hay 118 átomos que son interacciones entre las partículas elementales, de hecho.
hay un número finito de espacios posibles de interacción. Algunas que sobreviven más que otras en algún punto. Hay 200 millones de moléculas, por lo menos, o más. Y dentro de eso está el agua, el dióxido de carbono, la fibra cromosómica. Esto es, según Schrödinger, un cristal aperiódico, le dicen. La fibra cromosómica, un cristal aperiódico. Pero bueno, es decir, hay formas de la materia que son interacciones entre las partes. El agua es una, por ejemplo, y el agua, si uno puede romper el agua en hidrógeno y oxígeno, y después ese oxígeno e hidrógeno lo puede usar para hacer combustión y generar energía, y eso también genera agua al mismo tiempo. Entonces, se genera agua y se destruye el agua, pero el agua no tiene vida. Nace y muere, pero no tienes una forma de vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una forma de vida? Son, lo que dice Schrödinger en algún punto son los organismos que regulan el ciclo de acción-percepción en favor de su reproducción y supervivencia. Y una de las características, según Schrödinger, la característica principal es la estabilidad en el tiempo. Y acá lo estamos diciendo en otro sentido, que es mantener su supervivencia y reproducción en el tiempo. Él lo llama entropía negativa, de hecho. Como que la característica que tiene es que en la interacción con el mundo logra mantener el orden, preservar el orden. Y entonces, de alguna forma es la percepción, cuando hablamos del concepto de no mentir, lo que hacíamos era maximizar incertidumbre dada la información disponible, y es la parte de inferencia, maximizamos incertidumbre. Y en la parte de la acción lo que queremos hacer es minimizar la incertidumbre de lo que nos va a pasar a nosotros en el tiempo, de nuestra persistencia en algún punto, de no morir. O lo que sea, que queramos maximizar. Pero en términos de vida lo podemos pensar de esa forma. Entonces, ¿cómo logra persistir un agente en el intercambio con el ambiente? Y la función de costo epistémica, cómo es que vamos actualizando las creencias respecto de las hipótesis alternativas, ya lo vimos 20 veces, pero esta es la creencia que es compatible, la creencia de las hipótesis compatible con el dato está fijo, termina siendo el producto de la creencia inicial por el producto de las predicciones. Y la vida se actualiza de una forma similar, en el sentido de que el tamaño de una población actual se puede pensar como el tamaño de la población en un cierto tiempo inicial, y después como el producto de secuencias de reproducción y supervivencia. ¿Sí? Es un proceso multiplicativo como el proceso de actualización de creencias en probabilidad. Si hay un cero en la secuencia, se produce una extinción irreversible. Las hipótesis se hacen falsas para siempre. Entonces, ¿cuáles son las variantes que más crecen en este tipo de procesos? Acá lo fundamental, y me parece importante recalcar esto, es que esta es la función de costo, epistémica, le digo, porque son las reglas de probabilidad y es la que se usa. Le llamo la función de costo porque muchas veces en Machine Learning se usan como funciones de costo arbitrarias. ¿Sí? Bueno, esta es la función de costo epistémica. Es un producto. Y esta es la función de costo en evolución. También es un proceso multiplicativo. La estructura multiplicativa genera ciertas condiciones que hace que ciertas variantes crezcan más que otras. ¿Cuáles? Tenés que evitar tocar el cero, por lo menos. Pero hay otras cosas que van a pasar en el medio. Entonces, un ejemplo que es el de la moneda, lo vimos en la unidad 2, en la parte de práctica, que tirábamos la moneda, si salía cara pagaba 3, si salía sello pagaba 1.2, y teníamos que apostar todos nuestros recursos a cara o a sello. Entonces, por ejemplo, podemos pensar que la riqueza nuestra es la población inicial o es lo que tenemos inicialmente. La reproducción va a ser, si sale cara, se va a multiplicar por 3 lo que apostemos. Si sale seca, se va a multiplicar por 1.2 lo que apostemos. Va a ser una secuencia de esto, secuencia de los resultados que vayan saliendo. Esto lo habíamos revisado un poquito en la unidad 2. Acá teníamos los recursos iniciales. En el caso de que salga cara, lo que nos sobrevive es lo que apostamos a cara.
y eso nos lo multiplicaron por QC. Esta va a ser la riqueza en el tiempo 1. Esa riqueza del tiempo 1, si después sale seca y apostamos 1 menos B a seca, eso es lo que va a sobrevivir y nos lo van a multiplicar por QS y así sucesivamente se genera se va actualizando como un proceso multiplicativo los recursos. Entonces, nos conviene jugar, ya sabemos que si apostamos todo a una opción y sale la contraria, perdemos todo, porque si lo que apostamos a una opción, si no sale esa opción, la perdemos. Entonces, si apostamos todo a una opción, perdemos todo. Tenemos que diversificar. Si tenemos que apostar todo nuestros recursos, tenemos que diversificar un poquito y un poquito. ¿Cuánto? Eso lo charlamos en la unidad 2, en la práctica. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si apostamos 0.5? Que era lo que vimos que era lo mejor. ¿Qué pasa si apostamos 0.5? Vamos a crecer 50% porque vamos a apostar 0.5 a cara y sale seca, sale cara, nos multiplican por 3, pasamos de 1 a 1.5, o pasamos de 1, apostamos la mitad a seca, a sello, nos pagan 1.2 y vamos hasta 0.6, caemos 40%. Entonces, si uno calcula esto no es la regla de la suma, en realidad es un poco, esto habría que corregirlo, esta es una esperanza directamente. Si calculamos la esperanza de nuestros recursos, la probabilidad de que salga cara por los recursos que tenemos, la probabilidad de que salga seca por los recursos que tenemos, o que tendríamos si sale seca, vemos que la esperanza de los recursos es positiva, 1.05. Y esto lo hicimos la vez pasada y vimos que dos pasos temporales también es 1.05 al cuadrado y así va creciendo exponencialmente. En negro están todos los caminos posibles. Si podemos primero, pues nos puede salir seca y pasamos de 1 a 0.6 y después nos sale cara y subimos, o nos puede salir cara y después seca y bajamos. Entonces hay tres opciones y esta es el promedio, la esperanza de los recursos. De hecho, los recursos son exponenciales. Si los miramos en escala logarítmica, tiene una tasa de crecimiento de 0.5 por paso temporal. Y también de lo que vimos en la unidad 2 es que si calculábamos la riqueza de una población de, por ejemplo, 10.000 personas, esas 10.000 personas tiran la moneda, juegan, actualizan sus recursos, calculamos el promedio de la riqueza y nos da efectivamente la esperanza que calculamos. Sin embargo, cuando vemos lo que le pasa a cada individuo en el tiempo, vemos que esos individuos a largo plazo, todos van a morir. Van a perder todos sus recursos, van a terminar yendo a cero. Esto es en escala logarítmica los recursos, estamos en menos 40, es decir, es un cero. Algo elevado es un cero, prácticamente. Entonces, lo que es la esperanza sube, pero nuestros recursos en el tiempo bajan. Eso es lo que vimos en la unidad 2 y lo que vuelvo a traer acá de vuelta. Y tiene que ver con el proceso multiplicativo, con que, en realidad con esto, si nos sale cara, o seca primero, y caemos a 0.6, y después nos sale cara, y aumentamos 50%, aumentar 50% de 0.6 no nos lleva de vuelta a 1. Nos quedamos un poquito abajo. Entonces, si va a salir cara seca, no vamos a terminar yendo para abajo siempre. A pesar de que la esperanza sea positiva. Y son cosas distintas. Una cosa es la esperanza, el promedio en todos los universos paralelos, ¿qué son todos los universos paralelos? Son todas esas personas que juegan independientemente, son universos paralelos. Hacemos el promedio, efectivamente crece, pero lo que ocurre en las personas en el tiempo no es lo que vemos en el promedio. ¿Por qué? Bueno, porque alguna persona va a tener, si a alguna persona le sale, hay una probabilidad que no es igual a 0, que a una persona le salga 100 veces cara. La probabilidad es cercana a 0, pero si hubiera una única persona en un conjunto muy grande, va a tirar el promedio para arriba. Entonces, revisando un poquito qué es lo que pasa con los recursos en el tiempo, revisamos lo que pasa con los recursos en el tiempo, va a tener esta forma. Los recursos en un cierto tiempo t
para una apuesta B. Como es un proceso multiplicativo, va a ser, bueno, la cantidad de veces que salió cara. Acá estamos elevándolo a eso. Cantidad de veces que salió cara, vamos a tener este factor. Habíamos apostado B y nos pagaron QC. Si quieren ahora lo revisamos si hay una duda. Pregunten acá. Y la cantidad de veces que sale sello o seca, vamos a también, van a estar en el producto. Entonces los juntamos todos y van a estar elevados a la cantidad de veces que sale eso. Lo que nos preguntamos es la tasa de crecimiento. Es decir, el valor, el numerito R, que multiplicado, esta es nuestra riqueza inicial, si multiplicamos la tasa de crecimiento y la elevamos a la cantidad de pasos temporales, eso nos termina devolviendo el valor de los recursos finales. ¿Cuál es la tasa de crecimiento? ¿Cómo se calcula la tasa de crecimiento? Si nos fijamos, acá tenemos, esta es una simulación con 1000 pasos temporales. Si uno extiende la cantidad de tiempo y grafica, ahora tenemos 10.000 pasos temporales. Se van como, visualmente se van pegando. Aunque estamos acá en el eje Y también estamos alejándonos, pero visualmente se están pegando. Y de hecho hay un punto en el que ya son todas iguales. A la larga no hay ninguna persona que pueda en tiempo infinito ganar. Eso es así. Porque siempre te van a salir en tiempo infinito mitad y mitad de cara y seca. Entonces, ¿cuál es la tasa de crecimiento? Esa es la pregunta que estamos haciendo. Lo que vamos a hacer es en el límite, calcular en el límite de tiempo t, del tiempo, cuál es esta igualdad de acá. Existe la igualdad, va a haber una cierta pendiente. ¿Cuál es esa pendiente? Entonces lo primero que hacemos es, pasamos dividiendo la riqueza inicial. Y elevamos a la 1 dividido t debería poner límite acá al lado también, de este lado, ¿no? Me parece. O es límite para todo, vamos a decir. Pasé dividiendo, entonces nos queda que la cantidad de caras queda dividida por t y la cantidad de secas también queda dividida por t, y eso en tiempo infinito, medio que lo habíamos visto, que era la probabilidad. Tenemos cantidad de veces que sale cara dividido la cantidad de veces que la tiramos, eso es la probabilidad de que salga, y 1 menos la probabilidad. Entonces, si calculamos, y estamos apostando 0.5, nos están pagando 3, y la probabilidad es 1.2, bueno, reemplazamos los números y nos termina dando 0.949. Y lo otro es, si queremos, esta es la tasa de crecimiento, ¿no? Esta de acá vendría a ser la tasa de crecimiento. Entonces comparamos dos tasas de crecimiento con dos apuestas distintas y las queremos comparar, queremos ver cuál es la mejor apuesta. Hacemos el cociente y lo que vemos es que si hacemos el cociente vamos a terminar tachando los que son los factores comunes y estamos tachando lo que es lo que paga la casa de apuestas directamente. Es decir, para optimizar el proceso no nos importa cuánto esté pagando la casa de apuestas. Esto les había dicho la vez pasada que era lo que encontró Kelly en su artículo de 1956 aproximadamente. Y entonces maximizar la tasa de crecimiento termina siendo maximizar esto, en definitiva, que es lo mismo que maximizar la entropía, el negativo de la entropía cruzada, en definitiva. Si aplicamos, lo que estamos haciendo acá es esta igualdad, lo que estamos haciendo es aplicamos el logaritmo. Entonces el logaritmo no cambia el máximo del lugar. Y si aplicamos el logaritmo, lo que está como p baja multiplicándose y el logaritmo le pega a la apuesta. Entonces esto termina siendo la entropía cruzada, el negativo de la entropía cruzada. Y la apuesta óptima va a ser la que diversifica en la misma proporción que la probabilidad. Entonces esta es una estrategia. Digamos, esta es la propiedad epistémica, la digo yo, porque es como las hipótesis que se van a terminar seleccionando. Las hipótesis viven en un mundo así, se seleccionan en un proceso, siguiendo un proceso multiplicativo en el cual la casa de apuestas está pagando lo mismo por cara y por seca, que es 1. Vamos a pensarlo así.
Y la apuesta óptima en ese caso va a ser predecir con la misma probabilidad que si la predicción es una apuesta, predecir con la misma probabilidad que ocurren los hechos, con la frecuencia. Y esto es como una ventaja si tenemos que individualmente, cuáles son las variantes que son las que sobreviven en un proceso multiplicativo, son las que mejor les va en un proceso multiplicativo, son las que diversifican individualmente de esta forma. Diversificando, evitan tocar el cero y son las que tienen mayor tasa de crecimiento. Ahora bien, la vida, esto es un poco, tiré ahí de una, voy a decirlo acá. La vida tiene otras formas nosotros habíamos visto en la unidad 2, o vimos recién de hecho, no, en la unidad 2 habíamos visto, no lo puse acá, que la estrategia, bueno, mentira, lo que estoy diciendo acá, la apuesta óptima en este caso es 0.5, ¿sí? Porque la probabilidad de la moneda es 0.5. Y habíamos visto recién que la tasa de crecimiento es negativa para 0.5, ¿sí? 0.949. ¿Podríamos hacer algo mejor? Bueno, vamos a ver que la vida logra alcanzar resultados mejores en casos como estos. Y por eso recién me metí ahí de una con el isomorfismo en evolución probabilidad, porque quería hacer un comentario de lo que habla esta gente del isomorfismo, que es la ecuación, es la misma ecuación, tiene la misma estructura, es que las hipótesis o formas de vida, la proporción de la nueva variante, sea hipótesis o forma de vida, se actualiza con esta ecuación, dado los datos, el modelo causal o la realidad causal, con lo que sería el fitness, o en probabilidad sería la predicción, pero en este caso actúa como fitness, la adaptabilidad, la proporción previa y la población que sobrevivió, básicamente. Esto podría pensarse, la adaptabilidad podría pensarse como cuál es la tasa de crecimiento de la población esta en este tiempo. Tan solo como eso. Esta población, ¿cuánto creció? Si es más que 1, crece, si es menos que 1, decrece. Ese es el fitness. Y acá abajo es la sumatoria de todo eso, la población que sobrevivió. Total. Y son las mismas ecuaciones, en definitiva. Entonces, siguiendo ese proceso, que es un proceso que ya estaba definido antes, sin que sea... Bueno, si suponemos que siguen ese proceso y suponemos que las formas de vida son como hipótesis en el mundo, esta es la distribución de la biomasa en la Tierra en el 2018. Perdón. Tenemos que casi el 80 y tanto % son plantas, una buena parte son bacterias, otras son los hongos, que tienen bastante reciprocidad con las plantas, de hecho. Hay unas redes entre plantas y hongos enormes, son muy importantes. Después hay unas cosas que no sé, arquea, yo no conozco demasiado. Y después los animales que somos, la verdad, hay más protistas que animales. Bastante poco. Somos un poquito más que los virus, vamos a hacer, 10 veces más que los virus, pero no mucho más. ¿Qué es GT? GT es gigatoneladas, creo, de carbono. Y dentro de los animales, los humanos somos si son 2 gigat, acá es 0.06 los humanos. Así que bueno, la vida, digamos, la estrategia de la vida para sobrevivir en este tipo de procesos, la vida inicialmente surge como algo muy simple y lo que termina ocurriendo es que empiezan a formarse grupos cooperativos y después la transición a una unidad de nivel superior. Y estas son las transiciones mayores que les contaba al inicio, que es lo que ocurrió en la historia de la vida. La vida se originó de una forma muy simple y se fue seleccionando por estos procesos multiplicativos y las variantes que sobrevivieron fueron las que tuvieron esta característica, se fueron agrupando y lograron sobrevivir de esa forma. Las células, hay células que viven en células, lo que les decía. Adentro de nuestra célula está la mitocondria, que es un organismo, tiene su propio ADN. Nuestro propio cuerpo es un organismo multicelular. Nosotros vivimos en sociedad y no podríamos vivir sin estar dentro de una sociedad. Y además formamos parte de un ecosistema del cual dependemos. ¿Sí? Entonces, en el proceso del juego de las apuestas de la moneda, si uno arranca, y acá estamos viendo dos personas que juegan individualmente, y arranca con 1,
y le sale cara primero y después seca. Entonces la tasa de cambio sería 0.6 y 1.0. Termina con 0.9. La otra persona también. Le sale primero seca y después cara. Termina con 0.9. Ahora bien, si estas dos personas pudieran cooperar, al finalizar el primer paso, cuando están acá, 1.5 y 0.6, dividen en partes iguales los recursos y vuelven a jugar, acá lo que tienen sumamos 1.5 y 0.6 da 2.1. Dividido 2 es 1.05. Entonces en el primer paso van a tener 1.05 y después les sale lo mismo y vuelven a jugar. Lo que va a ocurrir es esto. Juegan, actualizan los recursos, dividen en partes iguales, tienen 1.05 y después de vuelta juegan y dividen en partes iguales y tienen 1.1. Por el solo hecho de reducir fluctuaciones usando la cooperación, el solo hecho de reducir fluctuaciones es lo que le permite a ambas personas cambiar su tasa de crecimiento de negativa a positiva. Solamente por eso. Fuerte. Esto es inestable porque a veces le puede salir a ambos seca y seca, pero si son muchas personas, si la cooperación el grupo empieza a crecer, a la mitad le sale cara y a la mitad le sale seca, y es casi el mismo número siempre, y es más estable el crecimiento. El crecimiento termina siendo a este nivel, a 1.05, el mismo crecimiento de la esperanza que habíamos visto inicialmente. De hecho, si lo pensamos y tenemos una población de tamaño n, los recursos en un cierto tiempo, lo que vamos a hacer es dividirlo una cuota. Cada persona va a recibir 1 dividido n del fondo común. ¿Sí? Lo que están entre corchetas es el fondo común. ¿Y el fondo común qué es? Es la suma de los recursos que tuvo cada persona después de haber jugado. Es decir, acá está las personas que apostaron a cara, las personas que le salió cara, van a ser NC personas, una cierta cantidad. Le va a quedar esos recursos después de haber jugado. Lo ponen en el fondo común, esas NC. Y las personas que le sale seca, lo que les va a haber quedado es lo que apostaron a seca y lo que le pagaron por eso. Eso NS personas. Y esto es el fondo común. Y esta es la cuota del fondo común. 1 dividido n es una cuota en partes iguales del fondo común. ¿Sí? Simplemente meto el n para adentro y saco la riqueza para afuera y tiene esta forma. Si uno mira cuando la población tiende a infinito, hay mucha gente, este NC dividido n termina siendo la probabilidad y el otro termina siendo 1 menos la probabilidad. ¿Sí? Y es algo estable, es una tasa de crecimiento que se mantiene ahí. Estable. Y la tasa de crecimiento, si uno calcula, 0.5 la probabilidad, 0.5 la apuesta, 1.5... Acá hay un error, esto debería ser 3 acá. Debería ser 3 ahí y debería dar 1.05 acá, como está bien. Eso está bien. Okay. Pero bueno, reemplazamos los números y debería dar 1.05. De hecho. Y entonces la tasa de crecimiento va a ser 1.05 en cada paso temporal y va a ser exactamente lo que habíamos calculado antes, que era la esperanza. Bueno, ahora es la tasa de crecimiento del grupo cooperativo. Bueno, en el ser humano esto es algo importante. La cooperación fue fundamental en la historia del ser humano. De hecho, estuvimos antes de... hubo un momento en el ser humano que casi nos extinguimos. La diversidad genética del ser humano es mucho menor a la diversidad genética de los chimpancés, por ejemplo. Entonces, estuvimos en un punto estuvimos cerca de la extinción como los chimpancés no tuvieron. Y eso pasó, por lo que entiendo, o lo que digo yo, pasó antes de que ocurra la transición cultural. Nosotros pasamos de un momento, éramos animales normales y de golpe tenemos algo... ¿Qué nos caracteriza a los seres humanos? Tenemos cultura. Tenemos una cultura que es demasiado compleja, vamos acumulando innovaciones culturales a lo largo del tiempo, de las cuales incluso ni siquiera podríamos descubrirlas individualmente. Porque son tan complejas que es información cultural que va pasando de generación en generación y que recibimos y que usamos, que sirve para sobrevivir. Pero hubo un momento que permitió generar esas capacidades de adquirir cultura, que es
la crianza cooperativa, es decir, a diferencia, de hecho, de los chimpancés y de nuestros simios más cercanos, que la crianza es individual, la madre tiene a su cría en brazos varios años, es individual la crianza. En el ser humano hubo hace como 3 millones de años un momento en el que pasó a ser crianza cooperativa, es decir, se soltó y empezó a ser criado por otro grupo, por otra gente. Y eso generó, la hipótesis es que genera una presión sobre las capacidades intelectuales o sociales de las nuevas generaciones y se produce varios ciclos de coevolución genético-cultural en las que vamos adquiriendo capacidades para el entendimiento mutuo, básicamente. Esa es la hipótesis. Entonces, lo que ocurrió es que en un momento antes de la transición cultural estuvimos a punto de extinguirnos, después de la transición cultural ocupamos todos los nichos ecológicos de la Tierra como ningún vertebrado terrestre lo había logrado antes. Entonces, pasamos de un lado al otro fuertemente y tuvo mucho que ver con que el conocimiento sea transmitido de generación en generación y sea cooperativo en algún punto. Después, además de que ocupamos todos los nichos ecológicos, se generó la agricultura en 6 lugares de la Tierra, de forma independiente. En África, acá en Medio Oriente, en China, en Nueva Guinea, en México, en Perú. Y esas regiones terminan siendo las regiones de innovación cultural también, al mismo tiempo. No sé si lo pongo acá. Pero bueno, eso simplemente, es decir, esas fueron las regiones donde se creció hubo mayor crecimiento de la población después y se generaron escritura, se generó un montón de tecnología alrededor de eso. Cuanto más población hubo, más tecnología se generó también. Entonces, cuando estamos cooperando, una de las cosas que es interesante notar, que cuando empezamos a cooperar, teníamos esta, que era la tasa de crecimiento. Si jugamos individualmente, la cooperación es en un grupo de una sola persona. Acá estoy graficando cuál es la tasa de crecimiento, esta R, cuando hay una única persona. Juego yo solo. Y habíamos visto que era 0.5 en este caso. Pero cuando hay 2 personas y calculamos para todas las apuestas cuál es la tasa de crecimiento, vemos que se corre para un costado. Y cuanto más grande es la población, más nos conviene especializarnos. Especializarnos es apostar más a cara que a seca, porque paga más en cara que en seca. Lo que estábamos haciendo inicialmente era dividir en partes iguales, porque nos íbamos a morir si jugábamos individualmente. Pero cuando empezamos a cooperar ya no estamos obligados a dividir en partes iguales. Podemos aprovechar que la opción que nos está dando más ventaja, porque si nos va mal, de última, si apostamos todo a cara y nos va mal, va a haber gente que nos puede rescatar. Pero si no va bien, vamos a poder aportar un montón. Entonces, se produce eso. A medida que el grupo se agranda, hay más capacidad de especializarse. De hecho, cuando la población tiende a 1, cuando la población tiende a 1, que ya hemos visto esto, es muy grande, ya esto es algo que no es estocástico. La tasa de crecimiento es un valorcito, que es siempre el mismo, en la probabilidad. Y termina siendo el argumento máximo acá es apuesto todo a cara, básicamente. Acá tendría que decir B, ¿no? No, acá está diciendo B. ¿Cuánto apuesto? ¿Cuánto pongo en B y cuánto pongo en 1 menos B? Y pongo todo en B directamente. B igual a 1 es la especialización total, es lo que me conviene. Y pasamos a tener una tasa de crecimiento no de 1.05, ahora de 1.5 directamente, por tasa temporal. Por paso temporal. Entonces, bueno, estas regiones de poblaciones grandes son centros de innovación, y este es un caso de la ocupación de Polinesia, que estos son los barcos con los que ocuparon Polinesia. Y hubo intercambio, esto está documentado en la genética de la población de Polinesia, que hay intercambio con la genética americana. Entonces hubo intercambios que son como menos 1300 del presente. Varios años antes, 700 años antes de que llegaran los europeos.
Y más de uno, aparentemente más de uno. Más de un intercambio. Así que bueno, estas son regiones... en fin. Bueno, genial, estamos cooperando. Pero, ¿qué pasa de esta tentación de la tragedia de los comunes? Que si bien cooperar nos sirve a todo el mundo, podríamos dejar de aportar al fondo común y seguir recibiendo la cuota. Como dejo de pagar impuestos y sigo recibiendo no sé, los subsidios, por ejemplo, o algo así. Como quieran llamarlo, pero la cuota. Esto, en teoría de juego, le llaman la tragedia de los comunes cuando es mucha gente. O el dilema del prisionero cuando son dos personas. Dos personas, tenemos una matriz, la persona que nos interesa, la focal, y la otra persona. Si la persona que estamos enfocándonos coopera, básicamente, cooperar genera un costo. Entonces, a esa persona le genera un costo si coopera. No importa lo que haga la otra, le genera un costo. Si no coopera, evita ese costo, simplemente. ¿Sí? Acá abajo no coopera, lo que hace es evitar el costo. Y si la otra persona coopera, lo que le hace es le da un beneficio. Y si no coopera, ese beneficio no está. ¿Sí? Entonces, no importa lo que haga la otra persona, el dilema del prisionero lo que dice es, te conviene no cooperar, porque simplemente vas a sacar tu costo de encima y vas a seguir recibiendo lo que estabas recibiendo antes. La persona coopera, recibís eso. Si no coopera, recibís lo mismo. Entonces, ¿nos va a ir mejor si dejamos de cooperar en este proceso? ¿No? O sea, nosotros. A nosotros, si uno deja de cooperar, ¿sí? Sí, o sea, no te va a ir peor por teoría de juegos. No te iría peor por teoría de juegos. Si solo vos dejás de cooperar. Si solo vos dejás de cooperar. Sí. Pero si todos los demás piensan igual. Ok. Voy a hacer a ver. Si uno deja de cooperar, lo que va a ocurrir es... Va a estar golpeando de alguna forma al resto. Y nosotros dependemos de lo que nos dé el resto también. Entonces, de alguna forma, vamos a estar impactando. No sé si ese impacto será suficiente o no, pero vamos a estar impactando. De hecho, en el caso más simple, que es hay solamente dos personas, si dejamos de cooperar, ya está. Ya dejamos de cooperar, no hay grupo cooperativo. Entonces, un impacto tiene. Pero los demás saben que vos no estás cooperando. Suponete que no. Vos dejás de cooperar y te siguen dando la misma cuota del fondo común, exactamente igual. Entonces, vamos a dejar de cooperar, listo. Porque eso va a ser mejor. Estamos cooperando, tenemos esa tasa de crecimiento, y ahora vamos a dejar de cooperar y vamos a ver la tasa de crecimiento nuestra, que va a tener ruido, y la del resto. Esperamos que la nuestra esté por arriba de esta. Y la del resto, capaz que por abajo, no sé. Lo que ocurre no es eso. Lo que ocurre es que la nuestra está por arriba del resto, pero por abajo de la que teníamos nosotros mismos antes, cuando estábamos cooperando. Esto es llamativo, porque no es un dilema del prisionero, en ese sentido. Por la tasa de crecimiento que uno tiene cuando deja de cooperar no es mayor a la tasa de crecimiento cuando uno está cooperando. El mismo proceso multiplicativo hace que no sea un dilema del prisionero. Es decir, la vida se selecciona en un proceso multiplicativo y ese proceso multiplicativo no es exactamente un dilema del prisionero, aparentemente. Está bien. Bueno, si hay una persona más que se agrega a dejar de cooperar, ya va a bajar todavía más y así sucesivamente. Es cierto que acá al principio hay una ventajita. Como que uno le saca la plata al resto, se la quedó, en ese momento le va mejor. Pero a largo plazo, lo que ocurre a largo plazo, en términos evolutivos, no es eso. Y acá está mi idea de por qué hay transiciones evolutivas mayores. No hace falta que haya penalidad, que haya como una especie de penalidad, sino que naturalmente el proceso multiplicativo hace que esas variantes se seleccionen en el tiempo. Si hubiera dos poblaciones, una en la que coopera y otra en la que hay una persona que no coopera, la que coopera le va a ir mejor a la larga. Fuerte, para mí esto es fuerte. Eso. Pero entonces, de alguna manera, la matriz de pagos... Era medio abstracta, esta matriz de pagos es la... Exacto, porque en realidad el
el dilema del prisionero que se juega en teoría de juegos es una suma, en realidad. No es un proceso multiplicativo. Entonces, no representa el juego que estamos jugando, en realidad. Pero bueno, hay una ventaja de la cooperación, en definitiva, y en la realidad uno ve, la vida tiene, no sé, el 90% son organismos multicelulares. Las plantas son organismos multicelulares de células eucariotas, además. Ya tienen dos niveles. Y esta ventaja de la cooperación, desde mi punto de vista, yo también la veo en probabilidad. En probabilidad tenemos la agregación de hipótesis. Primero, los conjuntos de hipótesis elementales se agrupan, o hay conjuntos que forman variables. Agregaciones de variables forman modelos. Tenemos un modelo, tenemos otro modelo. Agregaciones de modelos forman teorías. Lo que habíamos visto en la unidad 1, que es, bueno, tengo dos modelos causales, que a veces ocurre uno, a veces ocurre otro, es decir, la estructura causal es dinámica, depende a una variable. A eso le llamo teoría, simplemente. Y funciona, digamos, tiene sus ventajas. Y cuando tenemos muchas teorías, digo que tenemos paradigmas. Esto se puede revisar o no, pero hay una forma de cooperación en probabilidad porque justamente, por ejemplo, un modelo causal, la actualización de creencias de un modelo causal es hacemos el producto de las predicciones y tenemos la creencia que es compatible con los datos. Se selecciona de este mismo proceso multiplicativo, un cero en la secuencia produce que sean falsos, pero hace que el modelo sea falso. ¿Y cómo hace que el modelo evite ser falso? Prediciendo con la contribución de todas las hipótesis. Acá hay una especie de cooperación. Es decir, las hipótesis ponen en un fondo común sus predicciones y el modelo usa ese fondo común para predecir. Es raro que todas las hipótesis predigan con cero algo. Entonces, con que una prediga distinto de cero algo, ya la predicción que hace el modelo es distinta de cero y el modelo evita incluir una predicción con cero en esta secuencia. Entonces, yo veo acá que hay un correlato. Interpreto los modelos causales como variantes de cuáles son como estamos diciendo, cuáles son las formas de vida que sobreviven a los procesos multiplicativos, son las que cooperan, las que se producen. Es una forma de reducir fluctuaciones y de aumentar la tasa de crecimiento. Las hipótesis hacen algo parecido. Reducen fluctuaciones, aumentan la tasa de crecimiento, cooperando, usando muchas hipótesis para predecir. ¿Sí? Eso, simplemente. La analogía la extiendo un poquito más. La analogía que hacen esto Tenenbaum y el biólogo este. Y lo que pasa cuando uno hace cuando hace machine learning y no puede evaluar todo el espacio de hipótesis y lo que hace es maximizar verosimilitud y quedarse con una única hipótesis, lo que hace es aumentarle el riesgo al modelo. Quizás esa hipótesis que elegimos no era la mejor, quizás predice con cero el siguiente evento y nos va a hacer introducir un cero en esta secuencia. Entonces, cuando la selección arbitraria de una hipótesis es lo que produce el efecto secundario de el overfitting. El overfitting es un efecto secundario. El overfitting es un efecto secundario de seleccionar arbitrariamente una única hipótesis para predecir. Esto lo dice Bishop en el 2006, lo dice Bishop en el 2023, lo sigue diciendo con más énfasis. Y me parece que es razonable. Es algo que se ve, lo vimos en la unidad 1 de cuando evaluábamos los modelos causales, aplicando estrictamente las reglas de la probabilidad sin hacer selección de hipótesis, funcionaba de una forma, haciendo selección de hipótesis funcionaba de otra forma. Y aparecía el efecto del overfitting. Desde mi punto de vista, yo voy a seguir haciendo analogías, hay algo similar, pasa algo similar en nuestra cultura. La diversidad cultural es importante. De hecho, hay un ejemplo que no puse acá, de una sociedad en Australia, cuando suben las aguas en los años, no sé, Holoceno voy a decir. Cuando empieza el calor, la última etapa que empieza el calor, suben las aguas
y una parte de Australia, que es la isla de Tasmania, que estaba pegada a Australia y se separa de Australia. Y ahí quedó una población que estaba viviendo, que era parte de Australia, pero que quedó aislada del resto de la población. Y esa población, aislada del resto, empezó a perder diversidad cultural en el tiempo. Perdió sus tecnologías a lo largo del tiempo. Algo parecido pasó, desde mi punto de vista, pasó con Europa en lo que sería la Edad Media. Porque en ese momento Europa se queda separada del sistema mundo. Durante el año 700 al 1500, queda separada del sistema mundo. Quedaron los árabes, que estaban desde España, abajo, todo por África. De hecho, llegaban hasta las Filipinas por acá, comerciando con China, que era el centro del mundo productivo en ese momento. Los europeos quedaron como cerrados por abajo y también cerrados porque se habían dividido con lo que era el Imperio Romano de Oriente. Más o menos en el año 700-800 también quedaron bloqueados por ahí. Y esa fue la época de las cruzadas, tratando de recuperar el acceso al comercio mundial. No pudieron acceder por este lado. Entraron en un proceso de involución cultural, de hecho, de la Edad Media, y lo que hacen es terminar migrando. Como migran cualquier sociedad que está en malas condiciones, los que migran son los europeos, en definitiva, hacia la India. Llegan a América. Se produce una pandemia que es realmente llamativa. Son mínimos 66% de la población, 66% de la población en 100 años cayó, desapareció solamente por enfermedades. Pueden haber sido 90% incluso. El golpe que recibió América fue muy grande ya por ese lado. Pero además, lo que ocurrió es que en 1546 los migrantes estos feudales encontraron la plata americana, que era la moneda, el metal de cambio que estaba usando China hace 200 años como moneda oficial. Y 25 años después, 25 años después de encontrar esta plata, es que empiezan recuperan la navegación del Mediterráneo en realidad. Con la plata americana compran los barcos de Venecia y los puertos que estaban en el norte del Mediterráneo. Y 25 años después, con esa plata, recuperan el Mediterráneo y ya la plata, los árabes, la plata árabe como que se devalúa. Tienen mucha menos plata que los europeos. La plata árabe se devalúa. Y lo que hace Europa es estar 300 años comprándole a China. Esa es la realidad. De hecho, nos estábamos independizando y todavía Inglaterra seguía teniendo déficit comercial con China. Nos habíamos independizado y seguía teniendo déficit comercial con China. La primera revolución industrial es a base de tecnología china. Esta de acá es una serie de inventos chinos. Digamos, es un inglés que en los años 30 se empieza a dedicar a estudiar la historia de la ciencia china, pensando que China no había desarrollado nada y termina, no sé cuántos años después, 40 años después, diciendo la China fue mucho mejor que los europeos previamente de lo que pensaba el señor. El señor mismo empezó a estudiar el problema pensando que eran los europeos el centro del mundo y después se dio cuenta que no, definitivamente. Entonces, tienen déficit comercial con China, los ingleses, y financian su déficit con narcotráfico. De hecho, los ingleses cometen el error de hacer la guerra contra el narcotráfico en su propio territorio y la pierden. La pierden en el 40 y en el 60 y pierde un quinto de la población china. Pasa de 430 a 360 y entra en 100 años de decadencia. Desde 1850 a 1950 son 100 años de decadencia china. Yo diría que prácticamente los únicos años de decadencia china son esos, hasta que 1950, antes, en la Segunda Guerra Mundial, 1940 vamos a decir, estaban los japoneses metidos dentro de China, ¿sí? Se le habían metido los japoneses también a China, y el creador de la teoría de toma de decisiones actual, von Neumann, es el que decide tirar una bomba atómica a los japoneses que estaban invadiendo China, y es el que termina liberando a China de la situación en la que estaba. Es una anécdota de toma de decisiones un poco, no haber estudiado la historia, porque liberó a los chinos de a partir de entonces, en menos de 100 años, los chinos ya están de vuelta siendo el centro del mundo. Lo eran hasta este momento, hasta 1850, 1840, eran centro del mundo, y ahora son de vuelta centro del mundo. Gracias a los estadounidenses. Pero bueno, después de que ocurre esto, fíjense que acá, 1842, 1860, ¿qué pasó en el medio?
un poquito antes de esto, nos sacan las Islas Malvinas. Y un poquito antes de esto, entre esto y esto, la Triple Alianza, entran los brasileros, los uruguayos y unos argentinos, le hacen el golpe a la Confederación Argentina. Le hacen el golpe a Rosa primero, y ahí se separa la provincia de Buenos Aires de la Confederación Argentina, y 10 años después la provincia de Buenos Aires invade la Confederación Argentina directamente. Y empieza lo que es la etapa de genocidios, no solamente en Argentina y en América, sino también en África. A África no habían entrado los europeos hasta después de que entraron a China. Recién en 1880 o finales de 1800 es que se reparte en África, no antes. Siempre estuvieron en las costas de África, no adentro. Y bueno, como no se ve acá en la imagen, pero esto es el Chaco nuestro. 1984, la foto del impenetrable chaqueño nuestro. 1984, uno lo ve casi íntegro, el impenetrable chaqueño. La foto del 2022 está todo agujereado. Y esto es la democracia, y esto es algo que yo digo que para mí es así. Como consecuencia de la pérdida de diversidad cultural, así como hay problemas de overfitting, cuando uno selecciona una única hipótesis de forma arbitraria, tiene problemas, el problema del overfitting, pasa algo parecido cuando uno selecciona o uno impone un único tipo de sociedad. También hay problemas, digamos, hay bibliografía para citar respecto de que las instituciones que son más exitosas en la administración de los bienes comunes son instituciones locales, que tienen administración de las mismas personas que viven ahí. Imponer una institución externa, sea estatal o de mercado, no regula bien lo que tiene que regular en el intercambio con el ecosistema. No. La pérdida de diversidad cultural, por eso digo, como consecuencia de la pérdida de diversidad cultural, vivimos en la actualidad una masiva pérdida de biodiversidad. El haber perdido todas esas instituciones locales que se habían desarrollado durante mucho tiempo, las actuales no logran, en realidad, administrar los recursos comunes de forma sustentable. Y en definitiva, la ciencia tampoco logra compensar los conocimientos milenarios que se perdieron, y la crisis ecológica no deja de profundizarse. Estos son los últimos 2 años del cambio climático, de la temperatura. Año 2023 pasó el 1.5 y se quedó arriba y nunca más volvió a bajar. Estamos 2024 estamos arriba del 1.5 todo el tiempo. Hubo un salto fuerte en los últimos años. Así que bueno, un problema de inteligencia artificial segura es cómo alinear los objetivos. Porque en realidad uno lo que hace es entrena a un agente para maximizar una función, ¿sí? Pero esa función no necesariamente nos lleva al objetivo, en definitiva. La función que estamos maximizando capaz no nos lleva al objetivo que queremos. Estamos maximizando la función. Por ejemplo, podría ser la teoría de utilidad esperada, que es la teoría de toma de decisiones. Bueno, maximizamos la utilidad esperada. Pero ¿cuál es la utilidad que nos hace que lo que maximicemos ahí nos lleve al objetivo? Nosotros queremos, por ejemplo, tener una tasa de crecimiento positiva en los recursos. Maximicemos la utilidad esperada. ¿Y qué utilidad usamos? ¿Qué función de utilidad usamos? Porque tenemos muchas funciones de utilidad. Y de hecho la teoría de utilidad de von Neumann no te dice cuál tenés que usar, justamente. Es una cuestión ya de gustos, de preferencias. ¿Y cuál es tu preferencia? ¿Cuál es lo que es correcto acá? Entonces, en definitiva, lo que hace este físico, Ole Peters, es recordar lo que ya la física sabe desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que cuando queremos... se me perdió el mouse, ¿no? Ahí está. Cuando queremos la esperanza de una función cualquiera, la esperanza de una función, esta usa una función cualquiera, en principio le puse U, pero podría ser una función cualquiera. La esperanza de una función es ergódica, le dicen, cuando representa efectivamente lo que nos va a ocurrir en el tiempo. Entonces, lo que nos ocurre en el tiempo es algo que nos ocurre en el tiempo. Acá, el valor que vamos teniendo a lo largo del tiempo.
los recursos que obtenemos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los recursos en el tiempo, cuando veíamos la tasa de crecimiento era negativa en el tiempo y la esperanza era positiva. Entonces eso no representaba bien, no era una función ergódica. Hacíamos la esperanza de los recursos y eso no representaba lo que nos pasaba en el tiempo. Si hacemos una transformación de los recursos, si le aplicamos el logaritmo y hacemos la esperanza, eso sí va a representar lo que nos pasa en el tiempo. Hay transformaciones que sí sirven para representar lo que pasa en el tiempo. Algunas transformaciones. Si es un proceso, una suma, la naturaleza actualiza los recursos, por ejemplo, como una suma, nos pagan 12.000 al año o nos pagan 2.000 por mes. Lo que queremos ver es la tasa de crecimiento. Entonces calculamos la tasa de crecimiento de esta forma. La tasa de crecimiento es el cambio en la riqueza dividido el cambio en el tiempo. Esa es la tasa de crecimiento en un proceso que es una suma. Si es un proceso multiplicativo, si es un porcentaje por mes, hay que hacer una transformación. Para representar, hay que calcular el logaritmo. Cuando tenemos un proceso que es multiplicativo, que crece exponencialmente, le aplicamos el logaritmo y es una recta. Es el logaritmo. Entonces le aplicamos ese logaritmo, lo transformamos en una recta. El cambio en esa recta es la tasa de crecimiento en el tiempo, en un proceso multiplicativo. Acá hay una transformación, el logaritmo. Pero podría haber otros procesos. La riqueza podría actualizarse con otro proceso que no sea multiplicativo. Y la transformación que necesitamos es la inversa. Acá dice de la tasa unitaria y me quedé pensando, y no sé la respuesta ahora. Esta es la notación, como la escribe. Y es la transformación que necesitamos, es básicamente la utilidad. La utilidad tiene que ser la inversa del proceso. La utilidad correcta, que representa lo que te va a pasar en el tiempo, es la inversa del proceso. Entonces, ¿qué pasó? A ver si se recupera la imagen. Yo no toqué nada. Bueno, esto está en los artículos de Ole Peters, si lo quieren revisar. Entonces, bueno, esta sería la forma de elegir la tasa útil, la función de utilidad, que sea la inversa del proceso. En definitiva. Y esa inversa del proceso, cuando hagamos la esperanza, eso va a representar bien lo que nos va a ocurrir en el tiempo. Por último, voy a dar el caso de las apuestas, que es cuando uno juega, cuando uno quiere apostar, si de verdad en algún lado quiere hacer una inversión, no va a apostar toda su riqueza, va a apostar una parte de su riqueza. ¿Cuánto apuesta? Vamos a ver cómo resolver ese problema y terminamos con eso. Y es lo que se llama el criterio Kelly Criterion, que es esta persona que se dio cuenta que no importaba cuánto paga la casa de apuestas, cuando uno apuesta todo, y cuando uno no apuesta todo, bueno, ¿qué hace? ¿Cómo actualiza? ¿Qué es lo que le conviene hacer? Entonces, vamos a tener lo que teníamos antes, recursos iniciales, tasa de crecimiento, el tiempo. Acá es L quiere decir que perdimos, la cantidad de veces que perdimos, que no salió lo que queríamos. Y W, la veces que salió lo que estábamos apostando. Vamos a apostar a una única de las opciones y vamos a ahorrar una parte. Y la L va a ser la cantidad del capital invertido, la proporción de que invertimos. Si apostamos solamente 25%, entonces si perdimos todo, lo que nos va a quedar es 1 menos 25, 0,25. Nos va a quedar el 0,75 de nuestra riqueza inicial. Acá. Eso cuando perdemos nos queda lo que no apostamos, que es 1 menos, o esta es la proporción que no apostamos, 1 menos la proporción que apostamos y la proporción que no apostamos. Y en el otro caso nos queda lo mismo, la proporción que no apostamos más lo que nos pagaron por lo que apostamos. Q por L. Esto después lo escribo de esta forma, 1 más XL, porque el XL se pone así. Y después hago la matemática con eso de acá arriba. Suponemos acá que estamos apostando a la misma cosa, digamos. Para simplificarlo, estamos apostando siempre lo mismo, la misma moneda, los mismos pagos. Para no entrar en detalle, capaz que haya algo más que mirar. Pero si tenemos solamente en cuenta eso,
y queremos, calculamos el logaritmo, la transformación esa, calculamos el logaritmo, vamos a ir despejando la tasa de crecimiento y el logaritmo de la tasa de crecimiento va a ser este t que terminó bajando porque estaba como un exponente y este l que también termina bajando porque estaba como un exponente. El t lo paso dividiendo y queda l dividido t, logaritmo de la proporción que no apostamos, logaritmo de lo que nos devuelven. Tiempo infinito, esto es probabilidad del logaritmo de lo que sobrevive, 1 menos eso. Si uno se fija cuál es la tasa de crecimiento, es numéricamente, con el juego de la moneda, cuál es la tasa de crecimiento, calcula diferentes porcentajes de apuesta. Apuesto acá por ejemplo 0.25 de mi recurso, lo apuesto a cara solamente, a seca no apuesto nada. Y esa es la tasa de crecimiento. Cuando uno ve a largo plazo, la tasa de crecimiento va a ser 1.061. Es un poquito más de la que teníamos si apostábamos individualmente, si apostábamos cooperativamente diversificando, que era 1.05. Acá estamos como cooperando con nosotros mismos en el futuro, una cosa así. El máximo se alcanza con 0.25 para cara, y para seca nunca supera, la tasa de crecimiento nunca supera el 1. Entonces nunca conviene apostar a cara a sello. A sello, a seco. Entonces, de hecho esta función es convexa, entonces uno puede encontrar el punto crítico de esta función, derivarla, encontrar el punto crítico. Si uno hace eso, lo que termina quedando es esta cosa fea. Acá se simplifica un poquito. Y si miramos los valores que obtenemos, si reemplazamos los numeritos acá, si el x es q menos 1, 3 por menos 1, la probabilidad es 0.5, y el x es q, que sería 1.2 menos 1, bueno, acá tenemos el máximo, que es 0.25. Eso es lo que tenemos que apostar a cara, de hecho. Si uno tuviera unos pagos, tuviera este pago en una casa de apuestas, le ofrecen 3, uno piensa que esta es la probabilidad de que ocurra, 0.5, y le va a dar que esto es lo que tiene que apostar a esa opción. El resto lo tiene que ahorrar. Si da negativo es porque en realidad nunca el máximo no estaba en el espacio positivo. No conviene apostar a este caso. Acá no hay que apostar a cara, a seca. ¿Consultas sobre las apuestas óptimas? Bueno, y por último, el concepto de control como inferencia. Una pequeña revisión de Reinforcement Learning es concepto las variables de estado, las variables de acciones. Hay una transiciones. El estado de un tiempo t más 1 va a depender del estado anterior y de la acción anterior. Y va a haber una utilidad que depende del estado y las acciones en ese momento. Esto lo podemos pensar para el juego de la moneda también. Si miran el paper de Levin, él dibuja él hace este modelo gráfico, esta relación de acá, entre las variables. Lo que pasa es que en Reinforcement Learning la utilidad no se pone dentro del grafo, generalmente. Se trabaja de otra forma. Lo que se hace es, se parametrizan las acciones y se busca el punto que maximiza el valor esperado de la utilidad. Se busca la acción, acá parametrizada por un cierto parámetro. ¿Y cuál es la probabilidad? Acá se hace la esperanza de la función de utilidad. Va a estar multiplicado por la probabilidad de que ocurra el par SAT, en definitiva, el estado y acción. Lo que hacen es maximizar la utilidad esperada, en definitiva. Pero esto se hace por fuera del grafo, ¿sí? Como si fuera un paso distinto a hacer inferencia. La pregunta que se hace Levin es, ¿podemos resolver esto haciendo inferencia sobre las acciones? Es decir, haciendo inferencia, no agregando un paso distinto. Y lo que dice es, bueno, hay que agregar una variable, o una forma es agregando una variable que sea la variable de optimalidad, que indique que en este paso temporal se tomó la acción óptima, en definitiva.
Y esto, digamos, la probabilidad de la acción, de la optimalidad, dado la acción y el estado, es básicamente la optimalidad es verdadero o falso. Es verdadero cuando la acción que estamos eligiendo es exactamente la que maximiza la utilidad, en este caso. Y después con esto hacer inferencia sobre las acciones. Levin lo que hace no hace exactamente esto, él le hace el exponente, le pone el exponente a la utilidad. Como utilidades grandes le da mucho valor, utilidades bajas le da muy poco valor, no le pone 0,1. Y trabaja con eso y tiene unas ciertas propiedades interesantes. Pero bueno, como concepto es hacer esto. Y esto es lo que les quiero dejar acá. Uno lo que haría en este caso es suponer, y esto es así, es suponer que ocurre lo que es óptimo y calcular cuál sería la acción que se tomó, cuál es la probabilidad de las acciones que se hubieran tomado si eso hubiera sido óptimo. Y entonces eligen las acciones en función de eso. Uno supone que ocurre lo óptimo. Ok. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de las acciones dado que ocurrió lo óptimo? Bueno, y esa es una forma de elegir las acciones. Esto es como Levin propone, o yo entiendo que propone, considerar el control como inferencia. Incorporarlo de esta forma. No me metí más acá porque si podíamos meter ejemplos de la monedita y cosas por el estilo, pero iba a ser demasiado ruido, demasiado detalle. Pero sí, se puede jugar con esto. Así que eso, en definitiva, cierro con, no sé si vieron, si se alejan, esto es el norte de África, este triangulito es Egipto. Egipto es un desierto en realidad, muy grande, yo me podría alejar un poco más, estoy bastante cerca, pero tiene un río, y ese río termina en un pequeño delta, es un triangulito de 150 kilómetros, acá dice 160 kilómetros, por 160 kilómetros, triangulito chiquito. ¿Hasta dónde llegamos con 160 kilómetros de acá? A Mar del Plata no llegamos. A la mitad de Mar del Plata tampoco. ¿Está bien? No llegamos a San Pedro de acá. San Pedro que queda más para el norte. Es poco, ¿sí? ¿Cómo? No sé, hasta el sur de los ríos. ¿Hasta el sur del río? Ah, ok. Sí, sí, sí. Sur de Entre Ríos también. Y la de Levico. Si uno va directamente así en línea recta. Sí. O también así, medio metido para allá. Bueno, acá en estos 150 kilómetros por 150 hay 40 millones de habitantes. Es la población argentina, prácticamente. Y miren los puntitos que hay. No hay una ciudad grande acá. No hay un Buenos Aires. Está lleno de, es una constelación de puntitos. ¿Cómo hacen para estar ahí? Si uno se acerca y mira, acá no puse la distancia, pero si uno mira acá la distancia, no es un kilómetro esto, de distancia. No son ni 10 cuadros. Y está todo repartido así. Acá son 200 metros, capaz. Acá son 400 metros, capaz. Acá 2 kilómetros serán. Es bien chiquito. Si uno se acerca y mira los pueblitos, acá hay dos pueblitos, uno al lado del otro, y me voy a acercar a estas dos casas que están acá. Son estas dos casas de acá. Y mide los terrenos. Los terrenos miden 16 metros. Todos los terrenos por 100. Todos los terrenos de Egipto son así. Y así es como pueden vivir 40 millones. De hecho, importamos dátiles de Egipto. También ellos importan trigo y otras cosas que requieren mucha agua, pero impresionante. Y si uno mira también regiones que son India, regiones China, que hay mucha población, los terrenos son chicos, no son terrenos grandes. Ahí hay una especie de también diversificación, una estrategia de diversificación que en Argentina, si producimos alimento para 400 millones de personas y tenemos 30 veces la población de Egipto, con tierra fértil en serio, podríamos ser 1.200 millones de personas. Estamos produciendo 35% de lo que podemos producir en alimento. La solución está al alcance de la mano. Así que nada, acá lo que vimos, las acciones del buen vivir. ¿Qué acciones nos generan bienestar en el ciclo de acción-percepción? Las acciones del buen vivir, y que vimos en la clase de unidad 1, unidad 0, y listo. Nada, cerramos acá la materia. Ya, ahora la charlamos sin grabar.